Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo uno de los casos más inquietantes de toda España, el caso Vallecas. Una historia donde lo paranormal, lo misterioso y la tragedia se mezcla todo junto en un archivo policial que hasta el día de hoy aún no tiene explicación. Rara vez un fenómeno poltergeist ha causado tanta expectación como el acaecido hace 4 años en una humilde casa de la madrileña villa de Vallecas. Un suceso que aterrorizó a inquilinos, periodistas, investigadores y policías. Y donde mucha gente se pregunta, ¿fue realmente una posesión? ¿O simplemente una serie de consecuencias que se malinterpretaron? Incluso hay gente que llega a acusar a esta familia de haber fingido esta situación. Acompáñenme hasta el final porque esta historia les va a poner los pelos del fundillo, bebés, de punta. Ok, todo comenzó en el año 1991 en el barrio de Madrid de Vallecas, ¿ok? Estefanía Gutiérrez Lázaro, una jovencita de 17 años, decide ponerse a jugar a la ouija. En la escuela junto con sus amiguitas, ellas cuentan que estaban intentando contactar al novio fallecido de una de ellas. Pero en eso una de las maestras las descubre, entra a la habitación y les rompe la ouija en dos. Bueno, mi hija hizo la tabla ouija en el colegio. Llegó una maestra, la señorita Loli. Entonces cogió, al abrir la puerta, los vio a todos los chavales que estaban haciendo la tabla y tenían un vaso de humo, ya lleno de humo, cuando entró ella. Y cogió la tabla y la rompió la señorita. Entonces el vaso explotó y el humo se la metió a mi hija dentro. Para la gente que sabe de este tipo de cosas, sabe que nunca se debe de romper la conexión en la ouija y que se tiene que ser muy respetuoso y que se tiene que cerrar ese peo para que no haya consecuencias. Bueno, los testigos de esa noche cuentan que un humo negro se le metió por la boca a Estefanía y que desde entonces no volvió a ser la misma. Después de lo que sucede en la escuela y que los testigos de esa noche afirman que se le metió un humo negro por la boca, la familia de Estefanía cuenta que ella no volvió a ser la misma. Tenía episodios de pesadillas, tenía episodios de trance donde se quedaba viendo puntos fijos. Porque yo le pregunté que si ella hablaba con alguien cuando pasaba eso o si veía algo, y me dijo que sí, que había visto un pasillo muy largo, con mucho humo, y que había personas, pero no se las veía la cara, hechas en un corro, y la llamaban. Decía que veía sombras, decía que escuchaba voces y lamentablemente Estefanía fallece. Estefanía fallece el 14 de julio de 1991 y su familia cuenta que la noche anterior ella tuvo un episodio demasiado horrible en el que ella se le abalanzó a su hermana y comenzó a sacar espuma por la boca de una manera muy fea. Después de esto, Estefanía fue llevada al hospital donde a las pocas horas fallece. Y lo más raro de esto es que su muerte oficial fue llamada muerte súbita sospechosa. Eso estuvo en el documento médico. Los médicos incluso no saben cómo es que ella falleció. Después de la muerte de Estefanía fue cuando comenzaron los sucesos paranormales en la casa de los Gutiérrez. Ellos afirman que todo comenzó con actividades pequeñas, las cosas se movían, escuchaban pasos aquí y acá y conforme pasaba el tiempo comenzó a escalar el nivel de actividad paranormal en la casa. Sentíamos que abrían las puertas, luego sentíamos mucho frío al lado de nosotros. La Marianela, que se ha ido hace un ratito, ha visto la sombra negra, y Querubina también ha visto la sombra en su habitación, que toda la noche entraba, después de ya al ratito de acostarse, entraba y era una sombra larga, negra. La mamá de Estefanía comenzó a escuchar la voz de Estefanía decirle, ayúdame, ten cuidado. Las cosas se movían del lugar, se quebraban cosas. Había un crucifijo en la sala que se volteó. Después de esto, la mamá de Estefanía decide comenzar a dejar pequeñas trampas aquí y allá
para saber si realmente estaban pasando cosas en su casa o era producto de su imaginación. En el recorrido que hicieron por las habitaciones de la casa, observaron un crucifijo de madera a que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta, arrancándole el Cristo que estaba adherido al mismo, que según manifiesta uno de los hijos, tomó el Cristo del suelo y lo adhirió detrás de la puerta de la habitación, produciéndose también de forma súbita y extraña 3 arañazos sobre el citado póster. La mamá de Estefanía deja hilos amarrados en diferentes posiciones estratégicas para ver si se mueven, si se cortan. Dejaba harina en el suelo y cuando regresaba de trabajar encontraba los hilos cortados, encontraba pasos de harina por la casa. O sea que turbio, bebés, cosas turbias. La noche en la que se abre oficialmente el caso Vallecas, todo comienza con las hermanas de Estefanía que están durmiendo. Y ellas afirman que se les aparece una sombra que camina hacia ellas y se les sienta en el pecho. Las hermanas de Estefanía están aterradas. Ellas dicen que esta sombra se parece demasiado a su abuelo fallecido. Después de esto empiezan a escuchar pasos, empiezan a mover las cosas, empiezan a quebrar los platos. O sea, es un tipo de actividad paranormal muy muy pesada, tanto que la familia, sin saber qué hacer, llaman a la policía. Tanta es la actividad paranormal que la familia Gutiérrez decide llamar a la policía en un grito desesperado por ayuda, porque no sabían lo que estaba pasando. Sí, llegaron la policía, entraron, 2 se quedaron allí con mi mujer y el inspector de la policía se vino aquí conmigo y un sacerdote que venía con ellos. Lo trajeron de ellos, claro. Pues nos venimos aquí y allí se abrió la puerta del armario. Y se abrió solita la puerta de arriba y se cerró. Cuando la policía llega a la casa de los Gutiérrez, es testigo de la actividad paranormal que está pasando en esa casa. Y lo que hace especial al caso Vallecas es que los testimonios de la policía sobre ese caso están plasmados en un documento oficial. Esto hace al caso Vallecas el único caso que tiene un expediente policial en el que se expresan situaciones paranormales que estaban pasando en su casa. Los policías dicen haber visto una sombra materializada. Los policías también afirman haber visto cómo se abrían y se cerraban puertas en los gabinetes de la cocina y aseguran haber visto cómo se movían cosas del lugar. Todo esto quedó plasmado en el documento oficial de la Policía Nacional de España. La experiencia fue tan traumatizante para los 3 policías y el inspector jefe allí presentes que efectivamente se redactó un informe convirtiendo así este suceso en un caso único, ya que existe un documento oficial donde se admite la manifestación de fenómenos extraños y misteriosos en el interior de la casa. La policía no puede hacer demasiado por esta familia, así que los Gutiérrez empiezan a buscar a personas medium, a personas que trabajan con lo paranormal para de alguna manera encontrar alguna solución a lo que les está pasando. Y así es como surge este video de una medium que es poseída por un espíritu. Esta medium afirma que el espíritu que la posee es el abuelo de la familia. Opino que hay 2 energías, una de la chica, que al fin y al cabo pues la veo buena, pacífica, y otra energía pues que supuestamente podría ser del abuelo, que la veo bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora. Y aquí es donde surge algo todavía más turbio, porque la mamá de Estefanía afirma que su padre antes de fallecer los maldijo. Aquí es donde la mamá de Estefanía confiesa que su padre antes de fallecer juró venganza contra ella porque tenían un tipo de discusión sobre dineros antes de que él falleció, de la cual él no estaba muy contento. Entonces él juró venganza en la familia, y después de esto la medium que está tratando de mediar la situación es poseída por su espíritu acorde con ella. Y es esta energía negativa del abuelo la que, según la vidente Lola, ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance para comunicarse con la niña. ¡Vuelve! 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 Después de esto, la medium confirma que la energía malévola que está en esa casa no proviene de Estefanía, proviene del abuelo. Entonces, turbio. Este caso se hizo demasiado mediático
Pero con el tiempo y con el paso de los años surgieron más dudas y la gente empezó a especular que los hechos podrían tener explicaciones razonables. Tal vez pudo haber sido sugestión, estrés o incluso manipulación de algunos miembros de la familia por tener un poco de foco público. Con el paso de los años, la familia Gutiérrez vende la casa. Los nuevos inquilinos nunca reportan ningún suceso extraño que pase en la casa. Entonces la gente se pregunta, ¿qué fue lo que realmente pasó aquella noche? ¿Fue realmente un espíritu buscando venganza? ¿O simplemente fue una familia atrapada por el dolor y la sugestión tratando de buscar alguna razón razonable por la muerte de su hija? El caso Vallecas sigue siendo uno de los más comentados en España. Incluso ha inspirado a películas como Verónica. El caso Vallecas sigue siendo uno de los misterios más comentados en España. Inspiró a películas, documentales y sigue siendo tema de conversación incluso hoy en día. Y aunque no hay pruebas científicas que confirmen lo paranormal, el expediente policial sigue siendo un documento real que muchos prefieren no leer de noche. Pero bueno, con eso terminamos este video. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que fue un caso real? ¿Creen que fue un caso solo para obtener un poco de foco o fama? ¿O simplemente era una familia dolida? La verdad es que yo sí creo en cosas paranormales y creo que pudo haber sido una mezcla de todo, ¿saben? Bueno, ustedes cuéntenme en los comentarios qué opinan. O sea, ¿esto fue un caso real o no? ¿Fue un caso de sugestión? ¿Una familia que estaba muy dolida? No sé, bebés. Dejen su like, suscríbanme si quieren más videos como este y pues nos vemos en el próximo video. Ya.